Shalom, amados hermanos y amigos que me escuchan. Esta noche damos gracias a nuestro Dios por el tiempo que nos permite seguir en este estudio sobre la nación de Israel y lo que está pasando en el mundo entero. Es importante que podamos entender que no solamente para el mundo secular y para Israel son estas señales que estamos viviendo, sino también para su pueblo, o como se la conoce comúnmente como la iglesia. Bienvenidos a todos. Sean bendecidos en el nombre de Yeshua. Bien, como les prometí, vamos a tener una serie de enseñanzas, análisis, tanto históricos como bíblicos. Aunque la Biblia es un libro de historia, pero hay una diferencia en un libro secular y esta escritura, que esta es una inspiración, una carta de amor de un Dios hacia un pueblo. Desde el libro de Génesis y pasando por Éxodo y los libros de la Biblia, nos damos cuenta que el diablo siempre ha querido destruir a Israel, o hay un espíritu, y digo diablo porque el poder del maligno, el cual él lo dirige, siempre ha estado tratando de impedir el propósito de un pueblo y su Dios. Quiso destruirlo en el tiempo cuando el padre Jacob tuvo dificultad con sus hijos, pero no pudo. Luego en Éxodo, cuando el pueblo quedó esclavo, el faraón quiso hacer lo mismo, no pudo. Hay un pasaje, y yo creo esto firmemente, que quedó Israel inmune ante la desaparición, inclusive ante la muerte, cuando el padre Abraham fue a ofrecer su hijo como sacrificio a Dios. En ese momento, hoy mientras meditaba en ese pasaje, pude entender de que en ese momento, y es una apreciación mía, fue cuando Dios hizo inmortal a Israel. Aunque no fue a Israel específicamente, pero sí a la descendencia de Abraham. Cuando Abraham fue a ofrecer a su propio hijo, y Dios le dijo que no, que se detenga, ¿verdad? En el momento que él iba a sacrificar a Isaac. En ese momento, vuelvo y repito, creo yo, es una posición mía, que el pueblo o la descendencia o la simiente o la esperma de Abraham fue, o Dios la calificó para ser eterna. ¿Tiene sentido? Quizás no tenga respaldo bíblico, pero tiene sentido. Israel desde ese entonces, o la descendencia de Abraham, será a perpetuidad. Entonces, como digo, luego pasamos la historia, vemos el libro de Jueces, luego vemos en el libro de Josué, Josué, Jueces, luego vemos cuando el pueblo entró a Israel y siempre ha querido el espíritu del mal destruir a aquella familia que Dios llamó con un propósito. Vemos también el caso cuando Amán quiso destruir a los judíos, y a través de la historia vemos que esto ha pasado siempre. El querer destruir a una nación, el cual Dios también prometió que no sucedería, porque el pueblo de Dios fue llamado para siempre, su novia, su esposa. Así que hoy quiero nombrar 7, aunque ya lo hice en la clase anterior, 7 sucesos o 7 guerras que Israel tuvo desde el momento en que fue fundada como nación. Recuerden que en el año 1948 nació una nación, tal como dice el libro de Isaías, capítulo 66. Nace una nación, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
por mayoría de que Israel volvería a su territorio. Territorio que fue quitado por diferentes imperios. Estuvo desde el Imperio Romano y así fue sucediendo durante muchos siglos. El territorio de Israel fue quitado. Alguien me decía ayer, dime en qué fecha Israel desapareció del mapa. Y yo decía entre mí, wow, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, porque Israel nunca desapareció del mapa. Quienes desaparecieron del territorio fueron los judíos, quienes se fueron de su hábitat, de lo que Dios le había dejado establecido, fue nada más ni nada menos que su propio pueblo. Pero siempre estuvo ahí el territorio. Y hay algo importante, amados, que quiero que sepan esto. Quizás no lo saben todo, pero está en la Biblia. En el libro de Génesis, si me permiten, Génesis capítulo 15, si mal no recuerdo. Sí, verso 18. Dice, en aquel mismo día, el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, toda la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Es increíble que este territorio hasta el día de hoy no ha sido conquistado por Israel. Y como lo vengo sosteniendo yo desde hace mucho tiempo, lo que está sucediendo en Israel en este momento no es otra cosa que el cumplimiento que se tiene que dar en el tiempo establecido por Dios, que su pueblo o los descendientes de Abraham tienen que tener esa tierra. Ahora, usted dirá, bueno, sí, Dios lo dijo, pero eso no se ha cumplido. Y quizás no se cumplan porque justamente estos territorios son ocupados por Egipto, por Jordania, por Arabia Saudita, por Irak, por Siria, por el Líbano y parte de Turquía. Entonces es totalmente imposible. Y quiero que sepan esto, mis amados. Esa palabra tiene que cumplírsela porque el mismo Dios se la dio a Abraham. Y Dios no miente. Quizás para muchos lo que estamos viviendo es algo desastroso, haya lamentaciones. Y me atrevo a decir que los sentimientos del pueblo de Dios, los sentimientos, le están jugando sucio. Y más pienso yo que eso le pasa a un pueblo que no conoce las Escrituras. Porque si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Israel toda la vida ha estado en guerra y toda la vida ha matado gente, y también ellos han muerto muchísimos. Recuerden cuando David conquistó los territorios, y así muchos reyes estuvieron siempre en guerra, siempre en guerra. Y lo que está pasando hoy en día no es otra cosa que un entrenamiento, y a la vez digo yo, que es una preparación para lo que se va a venir. Y nosotros como hijos de Dios debemos de dejar a un lado los sentimientos y estar alegres, porque el tiempo profético que se está por cumplir para perpetuidad de su pueblo, o sea, del pueblo de Dios, comenzó ya a correr el reloj o a dar vueltas las manecillas del reloj. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, mis amados hermanos. Ahora, datos importantes. Una generación, según el libro de Salmos, es de entre 70 y 80 años. Y tenemos que tener presente que desde 1948
hasta, digamos que el 2028 serían 80 años. Aparentemente se cumple una generación. Recuerdan la palabra del Señor cuando dijo: y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. No pasará la generación. Esos que están viviendo allí no pasarán sin que todo esto acontezca. Y es importante, amados hermanos, es importante lo que les estoy enseñando o esta reseña histórica que estamos hablando, porque a nosotros nos enseñaron de un arrebatamiento, y es más, inclusive pienso yo que en nuestro buen espíritu pensábamos que después del arrebatamiento todo se terminaba, el mundo desaparecía y nosotros cantando como angelitos en el cielo. Es lo que nos imaginábamos. Pero no, mis amados hermanos, la vida continúa, pero sí va a haber un acontecimiento importante. Y es este tiempo de la enseñanza de lo que está pasando en Israel, es lo que yo quiero que usted entienda, que Dios me ha puesto en el corazón, es con el ánimo de prepararlo. Porque después de esto, la vida continúa, y aunque el Señor nos venga a ver, las naciones seguirán existiendo. En el milenio, las naciones seguirán existiendo. Después del milenio, las naciones y los habitantes seguirán existiendo. Y este tiempo, como dije, es una preparación para que usted entre en una realidad bíblica, no en un sueño religioso, sino en una realidad bíblica. Como decía hace un momento, en estos 70 años, casi 80, han habido 7 guerras en Israel. Y el número 7 es importante en la profecía bíblica. Bueno, en Apocalipsis tenemos las 7 copas, ¿verdad?, de la ira de Dios, las 7 trompetas y un sinnúmero de, inclusive en el libro de Daniel tenemos también las 70 semanas y todas estas señales del número 7. En este tiempo que vamos a cumplir ya 80 años, cerca al 2028, apenas nos quedan 5 años, pienso que Dios nos está mandando un mensaje. Y la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que sueñan con vivir con el Señor, debemos de asentar nuestros pies en la realidad de la Biblia y no estar soñando, como se dice por ahí, con pajaritos en el aire. Amados hermanos, tenemos que despertarnos. Tenemos que reconocer nuestra realidad y comenzar a prepararnos para la venida del Señor. Miren, el Señor ha sido tan bueno que nos ha mandado señales y nos sigue enviando señales para que estemos preparados, porque este tiempo, y tengo, según las Escrituras, tengo la convicción de que este tiempo va a ser un tiempo de preparación para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Este tiempo es el tiempo donde Dios va a comenzar a llamar a sus escogidos, tal como lo dice Jeremías, como lo dice Isaías, como lo dice Zacarías, y como lo dijo Yeshua, que él comenzaría a escoger, a llamar a sus escogidos desde los cuatro vientos. Entonces, tenemos 7 guerras en casi 80 años. Y usted dirá, bueno, ¿y cuáles son? Los dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir. La guerra de la independencia, que fue en 1948. La crisis del canal de Suez. Tenemos la guerra que fue en 1956. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. La primera guerra con el Líbano en 1982. La segunda guerra con el Líbano en 2006. Y esta guerra, amados hermanos, escuchen. Esta guerra a nosotros nos está dejando
con muchas expectativas. Esta guerra, según estaba viendo los noticieros de Israel, de un canal judío, se cree que puede durar 3 meses. Ojalá no sea así, pero es muy probable, porque está muy lento. Quizás dure semanas, o quizás también dure meses, ¿no? Pero ellos decían que es muy probable que dure 3 meses, porque no va a ser tan fácil terminar esta guerra. Ya Israel tomó la decisión de acabar con este grupo Hamás, y lo va a hacer. Imagínense ustedes, no va a permitir que en tan poco tiempo termine esto, para después otra vez hacer un tratado de paz y después de unos años otra vez a la guerra. Esto se va a acabar. Pero Dios, escúcheme bien, Dios está preparando el terreno para cumplir su promesa, como lo hizo en Génesis capítulo 15, verso 18. Dios está preparando el terreno para cumplir su promesa, como lo dice el libro de Apocalipsis, cuando el Señor venga a la batalla del Armagedón. Todo esto, amados hermanos, es una preparación, pero es necesario entender los tiempos. Creo firmemente yo que Dios me ha puesto en este tiempo para comenzar a despertar o ser parte de aquellos que reúnen a su pueblo. Pero tú, hermano que me escuchas, comienza a despertarte. El Señor nos viene a ver y Él viene a ver a su pueblo. Esta generación, como dijo una vez el evangelista Gille Ávila, en el año 82, si mal no recuerdo, quizás un poquito más, sobre la profecía de Israel. Él decía, esta generación es la generación que verá el rapto. Así que, bueno, por el momento hoy dejo esto para que podamos masticarlo, para que podamos entenderlo, para que podamos comprender que lo que está pasando en Israel es simplemente Dios llamándonos la atención. Escúcheme, Dios llamándonos la atención. Él nos está seduciendo, nos está llamando, nos está tratando de despertarnos, amados. Ya basta de jugar a la religión, basta de jugar a la iglesia, basta de jugar a los congresos, a las capacitaciones, basta de jugar a los grupos musicales. Es hora de prepararnos en pureza, es hora de prepararnos espiritualmente, es hora de comenzar a dar frutos, es hora de identificarnos con el pueblo de Dios, con la novia de Cristo. Hay una segunda oportunidad, creo yo, que Dios nos dio. Después del COVID, o mejor dicho, en el tiempo del COVID, Dios hizo despertar a su pueblo. Y su pueblo despertó por temor, por lo que sea, pero despertó. Luego de eso, la gente volvió a lo de antes y aún peor. Y si ustedes se dan cuenta, la maldad de esa época, desde el COVID hasta acá, ha aumentado a nivel mundial. No solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo entero. Las sociedades se han descompuesto. La gente ha torcido el derecho. El COVID fue la oportunidad número 1. Y yo creo que esta guerra que está librando Israel en estos tiempos es la segunda oportunidad que Dios nos da. Hermanos queridos, no nos quejemos si el día de mañana el Señor no nos lleve, o no les lleve a lo que Él prometió cuando dijo, me voy, pero
volveré otra vez, me tomaré a mí mismo, porque voy a preparar lugar para vosotros. Escúcheme, y muchos pensábamos que eso de que voy a preparar lugar para vosotros es que nos iba a hacer una casita en el cielo, ¿verdad? Pues no. Cuando dijo voy a preparar lugar para vosotros, no se refería a que nos iba a hacer una casita en el cielo o una mansión, no. Iba a preparar el ambiente, el terreno para pasar el milenio con Él. ¿Y dónde pasaremos el milenio? Es justamente en el lugar donde hoy se encuentra un conflicto. Y esto no es otra cosa que la preparación del terreno para cumplir su promesa. Entonces, no te sientas sentimental o no te sientas sentimental, que los sentimientos no te traicionen, o pobrecito, los de Hamas, cómo están muriendo. Bueno, vuelvo y repito, Israel siempre ha estado en guerra y han muerto miles. Si tú lees la Biblia, miles murieron en el tiempo cuando Israel estuvo en guerra, no una vez, sino siempre. Siempre el Estado de Israel ha estado en guerra. Bueno, me despido, mis amados hermanos. Espero que esto les haya sido de mucha bendición. Recuerden que son temas históricos los que estamos tratando, referente a lo que está viviendo Israel y lo que significaría Israel para los próximos días, para los próximos años, para el próximo milenio. Este pueblo es el pueblo que Dios ha escogido para darle señales al mundo y para mostrar que hay un Dios que cumple su palabra. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Shalom, shalom.